Hola a todos, vamos a continuar con el tema de multiplicadores de Lagrange. Este método que vamos a explicar a continuación se usa principalmente para problemas de optimización, es decir, queremos maximizar o optimizar una función en donde las variables están sujetas a alguna restricción. Lo que voy a explicar de aquí en adelante tiene que ver con el caso en el que la función la que vamos a optimizar, tiene como dominio un subconjunto de R2 y que regresa reales. Repito, la función que vamos a optimizar y donde las variables están sujetas a alguna restricción, escritas o representadas mediante esta expresión. Y entonces todo nuestro dibujo y todo lo que voy a hacer a continuación está en R2. Sin embargo, ustedes pueden ir pensando cómo esto o qué forma tiene todo lo que voy a decir para el caso en el que la función tenga como dominio un subconjunto de R3 y que regrese reales. Digamos, eso queda para ustedes, para los que son curiosos, para los que quieren entender un poquito más. Les queda de tarea entender cómo se comporta todo si aquí en vez de 2 pongo un 3. Bueno, entonces empezamos con una función que tiene como dominio un subconjunto de R2 y que regresa reales, una función a optimizar. Acuérdense que esta palabra la estamos destinando a encontrar máximos o mínimos locales dependiendo del problema, en donde además tenemos que considerar una condición escrita algebraicamente mediante esta expresión. Bueno, ¿cómo esto puede quedar resumido en un dibujo? Fíjense bien, como yo sé que la función tiene como dominio un subconjunto de R2 y que regresa reales, la gráfica está en R3, pero los conjuntos de nivel están en R2 y se ven como curvas. Entonces aquí yo puse algunas curvas que son los conjuntos de nivel asociados a estos valores que tengo, por ejemplo, aquí. Esta curva sería f a la menos 1 de 0, digamos, esta de aquí f a la menos 1 de 1, esta f a la menos 1 de 2 y esta f a la menos 1 de 3. Acuérdense, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si yo agarro un punto de esta curva y le aplico f, lo que me va a regresar es 0. Si yo agarro un punto de esta curva y le aplico f, lo que me va a regresar es 1, etc. Entonces lo que estamos haciendo es como seccionando la gráfica, ¿no? Entonces tenemos un chorro de conjuntos de nivel asociados a distintos números reales. Bueno, entonces tenemos una curva por cada conjunto de nivel y tenemos una curva más que puse aquí en morado que está asociada a la condición. Entonces tengo un chorro de curvas azules y tengo una sola curva morada que representa precisamente la condición. Bueno, yo ando buscando máximos de la función sujetos a la restricción, digamos. Entonces hay un punto bien especial en todo este dibujito que yo acabo de explicar, que es este punto de aquí. Fíjense que en este punto muy especial agarré a la máxima f posible, es decir, vamos a pensar por ejemplo en este punto. Este punto de aquí satisface la condición, pues porque está en la curva morada, y cuando yo le aplico f, me regresa 0. Y luego hay un puntito aquí que también satisface la condición y que cuando yo le aplico f me da 1. Eso como que me va diciendo, pues puedes seguir avanzando. Digamos, en este punto tú quieres agarrar la máxima f posible, el máximo valor de f posible, pero que además satisfagas la condición. O sea, necesitas estar sobre la curva morada. Ese punto
el punto que cumple las dos cosas al mismo tiempo es precisamente este que puse aquí. En este punto se cumple que agarré o que obtengo el valor máximo de f y además estoy cumpliendo la condición dada por esta expresión. Si yo no tuviera este punto como de retorno aquí, quiere decir que esta curva puede seguir avanzando y entonces la f puede ir creciendo. Pero si la f ya no va a crecer más, entonces va a haber un retorno y va a suceder algo como este fenómeno. Bueno, en este punto muy especial, en donde ya acordamos que es donde tengo el máximo valor de f posible y cumplo la condición dada por esta expresión, se cumple o se satisface geométricamente algo bien interesante. Es el punto de tangencia entre estas dos curvas. Entonces yo puedo asegurar que la recta tangente, que la voy a poner aquí en este color verde, la recta tangente a la curva morada en este punto coincide con la recta tangente a la curva azul en este punto. La voy a dibujar. Déjenme, la voy a mover tantito. Digamos esa. Muy bien. Y entonces, según la clase anterior, yo puedo concluir también otra cosa más. Recordemos que en el video anterior lo que vimos fue, o lo que vimos tiene que ver con el gradiente y una representación o algo que podemos entender con el gradiente de manera geométrica. Y lo que vimos es que el gradiente de la función f es normal a esta curva en este punto, ¿no? Acuérdense que este de aquí es un conjunto de nivel asociado al valor 2 en este caso, y entonces, por lo que vimos anteriormente, el gradiente me da un vector que es normal a la recta tangente a la curva en el punto. Entonces, lo que puedo decir es que en este punto, digamos que tenga coordenadas x0, y0, lo voy a poner. Se ve esto de aquí. Y este vector de aquí es el gradiente de la función f evaluado en x0, y0. Bueno, si me pongo también, digamos, observador, me doy cuenta que esta restricción que yo leo aquí también representa un conjunto de nivel 1 asociado al valor k de la función g. Y entonces también puedo concluir que el gradiente de la función g en este punto es normal a la recta tangente. Digamos así. Entonces lo vamos a poner de este lado. Bueno, ¿qué acabo de decir? Bueno, tengo dos vectores que son normales a la misma recta. ¿Qué puedo decir entonces de estos dos vectores? Digamos, si estamos en R2, pues lo que puedo decir de estos dos vectores es que son paralelos, o bien que uno es múltiplo del otro. Entonces se cumple lo siguiente. Ese es lambda Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este vector, al ser normal a esta recta, y este vector también al ser normal a la misma recta, entonces necesariamente esos vectores son paralelos. Entonces quiere decir que difieren por una constante, donde lambda pues es un número real.
lambda es un número real, lambda distinta de C. Esto que acabo de escribir aquí son los multiplicadores de Lagrange. Así tan simple. Y a pesar de su simpleza, pues es un resultado de una belleza pues increíble, ¿no? Que alguien se haya dado cuenta de qué estaba pasando geométricamente en estos puntos en donde andamos buscando máximos o mínimos locales. Sucede esta cosa como viene la curva y tiene que haber un retorno, porque si no existe este retorno, querría decir que la curva puede seguir avanzando y entonces puedo agarrar valores de f cada vez más grandes. Espero que haya quedado clara la explicación, al menos que haya sido de utilidad. ¿Qué está motivando, ¿no? Utilizar este tipo de conceptos en los problemas de aplicación? Y bueno, les queda de tarea, les decía, pensar qué pasa en el caso en el que el dominio de la función es un subconjunto de R3. Ahora, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver curvas o qué voy a ver? Bueno, en ese caso vas a ver superficies, etc. Vamos a hacer un problema en donde utilicemos multiplicadores de Lagrange para resolver esta cuestión de optimización. Y dice, encuentra el volumen de la caja rectangular más grande en el primer octante con 3 caras en los planos de coordenadas y un vértice en el plano x más 2y más 3z igual a 6. Y siempre que ustedes vayan a hacer un problema, conviene que tengan una idea clara de qué es lo que quieren resolver. Entonces, me detengo un momento, imagino qué está pasando y luego, si quiero, hago un dibujito en donde, o que me ayude a plantear mi problema. Y entonces, para mí la situación es esta y es bastante transparente. Dice que la caja está en el primer octante. El primer octante, digamos, del espacio euclidiano tridimensional, es aquel en donde las coordenadas son positivas, x, y, z. Bueno, entonces me ubico en el primer octante y dice también de hipótesis que las caras tienen que estar en los planos de coordenadas, 3 caras. Pues esta de aquí y la de abajo. Entonces este está en el plano z igual a 0 en el piso, esta de aquí está en el plano x igual a 0 y esta de aquí está en el plano y igual a 0. Entonces no hay de otra más que la caja se ve así. Luego dice que la caja es rectangular. Bueno, entonces la voy a construir con dimensiones x largo, y ancho y z alto. Bueno, ya entendí bien la caja. Me piden que uno de los vértices de la caja, voy a agarrar este por simplicidad, tiene que estar en un plano, a saber, el plano x más 2y más 3z igual a 6. Pues ya está todo lo que yo necesito. Dice el problema que encuentre el volumen de la caja rectangular más grande. Entonces quiero maximizar el volumen. Bueno, nuestra función a optimizar es entonces el volumen que está en términos de 3 coordenadas, que sería x por y por z. De esta función yo quiero encontrar un máximo, ¿no? Y tengo que identificar, como antes, también la condición. Y la condición es que este vértice, si se fijan, este vértice de aquí, se obtuvo de caminar x unidades al frente, y unidades a la derecha, z unidades hacia arriba. Este vértice tiene coordenadas x, y, z. Y me piden que este vértice esté en el plano. Entonces lo que se tiene que cumplir es que x más 2y más 3z sea igual a 6. Bueno, ya identifiqué la función que quiero optimizar y ya identifiqué también la condición. Y entonces vienen los multiplicadores de Lagrange. En el máximo, que es un punto en R3, se tiene que cumplir esto de aquí.
el gradiente de la función b, la que voy a optimizar, en ese máximo tiene que ser paralelo al vector gradiente de g en x, y, z, donde g es quien me estaba representando la condición. Y quiere decir que son paralelos, quiere decir que uno es múltiplo de otro, en donde lambda es un número real distinto de 0. Bueno, entonces, cuando uno trabaja con los multiplicadores de Lagrange, ya que uno escribió esta expresión, que es o más bien que se deriva de lo que expliqué anteriormente, uno tiene que escribir también la condición. No hay que perder de vista que yo tengo que satisfacer esto sí o sí. Y aquí le pongo 4. ¿Por qué puse 4? Esta ecuación tan simple de aquí realmente condensa o resume 3 ecuaciones. Entonces, esta expresión de aquí me va a dar 3 ecuaciones y entonces esta sería la cuarta. ¿Por qué 3 ecuaciones? Bueno, yo calculo el gradiente de mi función b en x, y, z, y acuérdense que el vector gradiente es aquel que tiene en sus coordenadas las parciales, la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y la parcial con respecto de z. Entonces, si b es esto de aquí, la parcial de b con respecto de x es yz. Si b es esto de aquí, la parcial de b con respecto de y es xz, y esta de aquí sería la parcial de b con respecto de z, que es xy. Y esto tiene que ser igual a lambda veces el vector gradiente, ahora de g, donde g es esto de aquí. Bueno, entonces la parcial de g con respecto de x es 1, la parcial de g con respecto de y es 2 y la parcial de g con respecto de z es 3. Y entonces tendría que este vector es lambda veces este vector y ya nada más multiplico, que sería el vector con entradas lambda, 2 lambda, 3 lambda. ¿Por qué decía que iban a salir 3 ecuaciones? Bueno, cuando dos vectores son iguales. Pues cuando los vectores son iguales entrada por entrada. Quiere decir que para que esta igualdad se cumpla, necesariamente esto tiene que ser igual a esto. Y esa es mi primera ecuación. La segunda entrada tiene que coincidir con la segunda entrada. Y esa es la segunda ecuación. Y finalmente, la tercera entrada tiene que coincidir con la tercera entrada. Y esa es la tercera ecuación. ¿Qué obtuve? Obtuve un sistema de ecuaciones, 4 ecuaciones. Y aquí pues no son lineales, estas de aquí no son lineales y entonces uno tiene que trabajar pues como uno pueda, pero siempre bien. Entonces mi consejo es que trabajen con lo único que puedan hacer en cada paso, no se inventen operaciones, no se avienten pasos de la muerte porque eso les puede implicar perder soluciones. Entonces fíjense, estas de aquí, estas ecuaciones me detengo, las observo y analizo. YZ es lambda y XZ es 2 lambda. Entonces, necesariamente, esto me está gritando que YZ pues se parece mucho a XZ, ¿no? Porque están relacionadas mediante lambda. De hecho, si despejo lambda, tendría que lambda es YZ, pero también lambda sería XZ entre 2. Pues entonces YZ es XZ entre 2, porque ambos son iguales a lambda, entonces son iguales. Ahora, por la naturaleza del problema, como yo quiero una caja, construir una caja de verdad con volumen máximo, necesariamente la altura tiene que ser distinta de 0, porque si no, el volumen sería 0 y entonces ya no logré optimizar, maximizar el volumen. Entonces, como Z es distinto de 0, puedo cancelar aquí cancelo y entonces me queda que Y sería X entre 2.
De manera análoga, si yo trabajo con la ecuación 2 y 3, despejo lambda en ambos casos e igualo, entonces tengo esta expresión de aquí. Tengo esta expresión y tengo esta expresión. Otra vez, por la naturaleza del problema, x tiene que ser distinto de 0. X, acuérdense que era el largo. Y entonces cancelo la x y me queda que z serían 2/3 de y. Y si pongo cuánto valía y, que es x entre 2, entonces z es x entre 3. Hasta el momento que he ganado. Bueno, trabajando con 1, 2 y 3, lo que lograste es escribir a y y a z como función de x. Bueno, me doy cuenta que esta expresión está en términos de x, y y z, pero si ya tengo a y en términos de x y a z en términos de x, entonces todo esto me va a quedar en términos de x. Y entonces voy a saber cuánto vale x. Entonces, usando 4, tenemos que x más 2 por x entre 2 más 3 por x entre 3 es igual a 6. Y ya si uno hace las cuentas, entonces x es 2. Si ya sé cuánto vale x, entonces voy a saber cuánto vale y voy a saber cuánto vale z. Ahora, por la naturaleza del problema, en este punto, 2,1,2/3, yo tengo un máximo necesariamente. Los mínimos están obviamente del volumen, los mínimos los obtengo, digamos, si restringo a que x, y y z sean mayores o iguales a 0, los voy a obtener precisamente cuando alguna de las letras es igual a 0. Y de hecho, pues, ustedes lo ven. Bueno, entonces necesariamente lo que acabo de encontrar es el máximo de la función. Y luego me regreso a lo que me pide el problema, y el problema me pide que encuentre el volumen. Pues ya, el volumen está dado por la multiplicación de las 3, ¿no? 2 por 1 por 2/3, que serían 4/3. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Fíjense aquí, cuando yo cancelé la z, lo pude hacer porque z era distinta de 0, porque el problema me estaba pidiendo pues una caja rectangular. Necesariamente las medidas que yo obtenga tienen que ser positivas. Pero hay veces que esto no es necesario o no es conveniente asumirlo si el problema, digamos, no lo amerita. Hay veces que las soluciones se pueden dar cuando alguna de las letras sea 0. Entonces ustedes tienen que ponerse bien abusados y estar todo el tiempo o no perdiendo de vista qué es lo que quieren hacer. Pues son algunos consejos que les puedo dar. También decir que pues no hay métodos porque son sistemas de ecuaciones que no necesariamente son lineales, y otra vez pues depende mucho del ingenio, ¿no? De qué pueda hacer yo para hacer ciertos cálculos que me permitan obtener las soluciones. Entonces ustedes tienen que ver en cada paso si la operación que están haciendo es válida o no, y pues nada más trabajar mucho para poder reconocer, estoy en este caso, me conviene hacer esto de aquí, ahora estoy en este otro caso, me conviene hacer otra cosa. Entonces, pues no hay más que se pongan a hacer muchos problemas. Les voy a compartir otro video en donde está resuelto otro problema, y de tarea, para que ustedes practiquen, van a ser los mismos de la otra vez, pero ahora los van a resolver utilizando multiplicadores de Lagrange todos. Estoy al pendiente de sus dudas y pues cuídense mucho. Nos vemos, jóvenes.